Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde los edificios coloniales se alzan con su imponente belleza, se encuentra una casa cuya atmósfera parece cargada de misterio. Aquí es donde la leyenda de la quemada cobra vida, una historia tan oscura como las sombras que envuelven sus calles al anochecer. Beatriz era conocida por su extraordinaria belleza. Con apenas 20 años, su rostro era tan perfecto que se decía que hasta las estrellas se ruborizaban al verla. Su cabello negro caía en una cascada de bucles sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una intensidad que dejaba a todos sin aliento. Los hombres quedaban prendados de su figura elegante y su mirar enigmático. Beatriz, sin embargo, no tenía interés en la atención que provocaba. Solía caminar entre los jardines del Zócalo, evitando con una sonrisa educada las propuestas y los halagos de los numerosos pretendientes que la seguían como polillas a la llama. Sus días transcurrían entre los paseos y la lectura de libros de poesía, anhelando un amor verdadero, uno que no se basara únicamente en su apariencia. Todo cambió cuando llegó a México el marqués italiano Martín de Lombardo. Era un hombre de porte distinguido y ojos oscuros que parecían esconder secretos de tierras lejanas. Su voz profunda y sus modales elegantes cautivaron a Beatriz de una manera que ningún otro hombre había logrado. Martín quedó hechizado por la belleza de Beatriz y los dos se enamoraron con una pasión tan intensa como el ardor de las velas que iluminaban las noches coloniales. Pasaban horas conversando en los rincones más tranquilos de la ciudad, hablando sobre sus sueños y el futuro que deseaban construir juntos. Sin embargo, el amor de Martín también tenía un lado oscuro. Los celos que crecían como hiedra venenosa y se enroscaban en su corazón. Martín comenzó a enloquecer por la idea de que cualquier hombre pudiera robarle el amor de Beatriz. Cada vez que la veía hablando con otro, aunque fuese para intercambiar simples cortesías, su sangre se encendía como brasas al viento. Los desafíos a muerte no tardaron en suceder. Martín retaba a cualquiera que se atreviera a mirar a Beatriz por demasiado tiempo, convirtiendo su amor en una senda macabra de violencia y muerte. Poco a poco, la mansedumbre de su rostro fue reemplazada por una expresión sombría y peligrosa. Aquellos que habían sido amigos de Martín se alejaron de él, asustados por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Las noches comenzaron a tornarse inquietantes. La bruma se levantaba desde los callejones del centro histórico y parecía que la oscuridad misma conspiraba para dar paso a lo inevitable. Beatriz, desesperada y llena de culpa, intentó convencer a Martín de detenerse. Le suplicó que cesara los duelos, que dejara de derramar sangre por un amor que debería ser puro
y no estar manchado por el dolor de otros. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Martín no podía contener la locura de sus celos y Beatriz, cada vez más angustiada, empezó a buscar una solución desesperada. Por las noches se arrodillaba junto a su cama, rezando para que su amor pudiera cambiar y convertirse en la relación dulce y armoniosa que una vez habían soñado. Una noche, mientras el eco de otro duelo resonaba en la distancia, Beatriz tomó una decisión drástica. Frente a un brasero encendido en su habitación, contempló las llamas que danzaban con una intensidad hipnótica. Si la belleza de su rostro era la causa de tanto sufrimiento, entonces ella misma pondría fin a todo. Tomó el brasero y con un grito ahogado de dolor y determinación, lo presionó contra su piel. Un olor acre y espeso llenó la habitación, mientras la carne ardía y se retorcía bajo el calor implacable del fuego. La belleza que una vez provocó tantos suspiros desapareció en el humo y las llamas. Su piel se deformó y el dolor físico no era nada comparado con el dolor de su corazón al tomar tal decisión. En el espejo, la figura reflejada ya no era la mujer hermosa de antes, sino una sombra marcada por su sacrificio. Cuando Martín supo lo que había ocurrido, corrió desesperado hacia la casa de Beatriz. La encontró en su habitación, envuelta en un velo negro, su figura quebrada por el dolor. Al retirarle el velo se estremeció al ver lo que había hecho. Las cicatrices surcaban su rostro, como testimonio eterno del amor enfermizo que había arrastrado a ambos hacia el abismo. Martín, lleno de remordimiento y llanto, se arrodilló ante ella, prometiéndole amor eterno, no por su belleza, sino por la valentía y bondad que había demostrado. Pero Beatriz ya no era la misma. Sus ojos, una vez llenos de luz, ahora eran pozos oscuros de tristeza y vacío, como si su alma se hubiera apagado junto con el fuego que había destrozado su rostro. La casa se llenó de sombras y frío, un lugar donde la esperanza había sido erradicada por completo. Se casaron en el templo de la profesa, pero la alegría había abandonado sus vidas. Beatriz se convirtió en una figura silenciosa, siempre oculta bajo un velo, mientras Martín llevaba la carga de su culpa como una losa imposible de levantar. La vida en la casa se tornó opresiva, el aire parecía siempre pesado, lleno de lo que nunca podría ser. Martín intentó llenar su hogar con flores, música y banquetes, pero el vacío entre ellos era insuperable. Beatriz rara vez hablaba y cuando lo hacía, su voz parecía provenir de un lugar lejano, como si su alma ya no estuviera allí. Con el paso del tiempo, comenzaron a escucharse cosas en la casa, golpes en la noche, susurros que no se podían descifrar. Martín, en su desesperación, creyó que la casa misma estaba viva, reflejando el sufrimiento que ambos compartían. Las velas parpadeaban sin razón aparente y el aire se volvía gélido de repente. En las noches más oscuras, Beatriz se levantaba de la cama y deambulaba por la casa, sus pasos ligeros como el eco de un espíritu perdido. A veces se detenía frente al espejo, mirando la figura espectral que la devolvía la mirada, la sombra de lo que alguna vez fue. Dicen que, desde entonces,
El espíritu de Beatriz aún vaga por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, con su rostro oculto por un velo negro. Los que han tenido la desgracia de cruzarse con ella aseguran que si llegas a ver su rostro desfigurado bajo el velo, sentirás el dolor de su decisión ardiente. Una angustia tan profunda que podría enloquecer a cualquiera. Algunos aseguran haber escuchado sus pasos en la noche, el suave crujido de su vestido arrastrándose por las piedras, mientras susurros llenos de tristeza invaden el aire. Otros dicen haber visto su figura en las ventanas de la casa, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegará. Una figura que se desvanece con la niebla, dejando tras de sí un escalofrío inexplicable, una sensación de tristeza tan intensa que parece atravesar el alma. Así, el amor se tornó en leyenda, una advertencia de los celos y la locura, un eco del pasado que, entre las sombras del centro histórico, aún parece cobrar vida al caer la noche. Hay quienes afirman que si caminas por esas calles después del anochecer, puedes sentir el frío repentino que anuncia su presencia, un frío que no pertenece al clima, sino a algo más, algo que viene de otro mundo. ¿Te atreverías a caminar por esas calles después del anochecer, sabiendo que la quemada podría estar observándote, buscando a alguien que comprenda el sacrificio de su amor y comparta la agonía de su eterna tristeza? Tal vez la próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable al pasar por el centro histórico, recuerdes la historia de Beatriz y su sacrificio y quizás, solo quizás, sientas el peso de sus ojos observándote desde la penumbra. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.